están, estimados colegas, estudiantes y audiencia en general? Hoy estamos en este programa de novedades contables con el licenciado Marco Mora, especialista en lo que es el tema de fundaciones, ONGs sin fines de lucro. Los puntos que vamos a tocar el día de hoy en esta entrevista, antes darle la bienvenida a Marco. Muchas gracias, Ángel, por la invitación. Gracias por venir. Gracias. Sí. Los puntos rápidamente que vamos a tocar el día de hoy son 3 puntos. Primero vamos a hablar sobre estas fundaciones y ONGs en los temas que tiene que ver el aspecto normativo que les regula a la parte de las fundaciones, ONGs y organizaciones sin fines de lucro. La segunda parte vamos a tocar los aspectos tributarios que tienen que considerar dentro de sus estados financieros y en los envíos que realizan de esta información a los organismos internacionales o a los financiadores, ¿verdad? Y la tercera parte vamos a hablar en qué coyuntura nos encontramos con respecto a la tendencia de estas fundaciones y qué funciones están cumpliendo actualmente en nuestro país, ¿no? ¿Qué roles están cumpliendo? ¿Ya? Entonces empezamos con la primera parte. Hablemos del marco jurídico en el tema de las ONGs, considerando de que antes de que entre el gobierno de Evo Morales, del gobierno socialista, antes había muchas fundaciones y organismos internacionales que estaban en Bolivia, ¿no? Es más, había mucha gente que entraban justamente a estos organismos porque lo veían más rentable en temas de rendimiento y beneficios económicos que les generaba, ¿no? A tal extremo yo vi en esas épocas, me acuerdo que estos organismos le competían a las empresas, ¿no? Competían, facturaban, y realmente recibían financiamiento en la banca. Muchas fundaciones de estas que apoyaban a la banca en temas de créditos a microempresas han hecho de que se conviertan en bancos. El fruto de eso es el Banco Fortaleza, el Banco FIE, ¿no? Y otros, y otros que siguen. Como verán, preguntaremos a Marco, que es el experto, que nos cuente esta historia de la parte jurídica, cómo ha ido evolucionando desde esa época de la derecha a la izquierda, ahora que estamos con un gobierno socialista, ¿no? Marco. Bueno, Ángel, nuevamente agradecerte por la invitación y al mismo tiempo dar la bienvenida a la audiencia que va a tener acceso a esta información, ¿no? El marco jurídico de las instituciones sin fines de lucro nace con la creación del Código Civil. En el Código Civil se establecen 2 tipos de personas jurídicas, una que son las asociaciones y otra que son las fundaciones. En el inicio no existía lo que eran las ONGs. Exacto. Prácticamente existían las asociaciones o fundaciones. En este caso, las asociaciones eran todas las entidades, todas las instituciones sin fines de lucro establecidas para bienes sociales, bienes comunes, deportivos, y distintos tipos de fines. Estamos hablando de los sindicatos, de asociación de colegios de profesionales, correcto, de copropietarios. Correcto, precisamente, ¿no? Ahí estaban, se podría decir, juntas dentro de las asociaciones todo este tipo de instituciones, ¿sí? El Decreto Supremo 22.409 de Jaime Pazamora crea el concepto de ONG. ¿Y qué son las ONGs? Organismos no gubernamentales. Esto más o menos en el año 92, 93. Sí, correcto. ¿No? Aproximadamente en la presidencia de Jaime Pazamora, en el decreto 22.409, se establece qué es una ONG, ¿no? Entonces, una vez que se establece este criterio de ONGs, prácticamente ya se tiene 3 tipos de personas jurídicas. Se tienen las fundaciones, las asociaciones y las ONGs. Dentro de las ONGs, el Decreto Supremo 22.409 también se crea lo que es la actuación del Registro Único de ONGs, que está a cargo del BIFE,
del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento ¿Y Externo. este depende del Ministerio de Economía y Finanzas o del Del Ministerio de planificación, del de planificación, ¿sí? Depende del Ministerio de Planificación, y también se crea una base de datos respecto a lo que son este tipo de entidades. Bajo esa figura jurídica ya prácticamente teníamos 3 tipos de personas jurídicas. Lo que yo quiero comprender en esta parte es, digamos, de las asociaciones no hay problema, porque todos ya conocemos sindicatos, federaciones, confederaciones, ¿no? Asociación de copropietarios, y todo eso. Sí. Entre ONG y fundación, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué les diferencia a ambos en cuanto a su nombre, su Perfecto. denominación? Para contextualizar, yo creo que es importante ver el hito que se ha marcado con la Ley 351. Ya. Ya teníamos 3 tipos de personas jurídicas, las asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales. La 351, en el marco de las competencias del gobierno central, crea 4 o establece 4 tipos de conceptos, que son las organizaciones no gubernamentales, las entidades civiles sin fines de lucro, las fundaciones y las organizaciones sociales. Bajo este criterio, el Código Civil, o sea, queda en statu quo, o sea, como siempre en la partecita inferior, ¿no? Quedan derogadas y abrogadas todas las disposiciones contrarias a esta. Claro. Ya, entonces acá ya se establecen los conceptos claros. Por ejemplo, organizaciones sociales son aquellas que buscan el control social, Exacto. exigir su derecho de control social. Las fundaciones son aquellas que afectan de modo permanente su patrimonio. Las organizaciones no gubernamentales son aquellas que buscan el bien social. Las entidades civiles sin fines de lucro. La ONG solo se convierte en una captadora de recursos de financiamiento o de donación para que busque un bienestar social en un sector, ya sea educativo. Correcto. En el rubro al cual se dedique, ¿no? Las fundaciones afectan de modo duradero su patrimonio para el objetivo, o sea, para cumplir su objetivo y sus fines. Las entidades civiles sin fines de lucro, acá también es la parte muy interesante para tocar. En las entidades civiles sin fines de lucro están los colegios de profesionales. ¿Por qué? Porque el concepto es el bien común de los asociados. Exacto. Entonces ya cada quien tiene su característica específica, y la Ley 351 y el Decreto Supremo 1597 vienen a reglamentar este proceso dentro del ámbito de acción, cuáles son sus facultades, cuál es el objeto de la institución, y esta Ley 351 marca lo que es un concepto importante: aquellas instituciones que trabajan en más de un departamento y aquellas instituciones que trabajan a nivel departamental. Actualmente me he dado cuenta que con este gobierno, las normas están regulando a estas fundaciones. Si están en muchos departamentos, está entrando en la ley de las autonomías, es ahí donde ya se registra, ¿no? No, prácticamente la ley marco de autonomías establece la tuición que tiene el Estado o el gobierno central, y posteriormente las gobernaciones a carácter departamental. No te olvides que existe la ley de clasificación de tributos, Exacto. clasificación de tuiciones que tienen, ¿no? Entonces, en este caso, dentro de la Constitución Política del Estado, el gobierno central tiene la tuición de emitir y regular a las personas jurídicas que trabajan en más de un departamento. Este concepto muchas veces se confunde. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo no trabajo a nivel nacional, no trabajo en los 9 departamentos, yo trabajo en 2 departamentos, entonces a mí no me aplica la Ley 351, pero el concepto es que trabajen en más de un departamento, no es a nivel nacional. Ahora, las departamentales, las que solamente trabajan a nivel departamental, prácticamente sacan su personería jurídica en las gobernaciones. Hay un avance interesante, por ejemplo, de acuerdo al seguimiento que he ido haciendo, hay algunas gobernaciones que todavía tienen requisitos, no tienen una ley departamental. Se podría decir que el caso más avanzado está en La Paz, con la ley departamental 133, la ley departamental 56 o 57 en Santa Cruz, que más o menos se alinea a lo que es la ley 351. Estamos hablando ya de sus estatutos autonómicos. Leyes departamentales. Exacto. Leyes departamentales específicas que regulan a las personas jurídicas que trabajan a nivel departamental. Ahí se manejan los conceptos casi iguales de la ley 351.
Porque también creo que todavía no se está aplicando el criterio de la ley 351 que dice que en los departamentos que no se tenga una norma específica, lo que se va a hacer es aplicar la 351 en carácter supletorio. Como que está bien respetando las autonomías, ¿no? Correcto. Otro aspecto que a la audiencia le va a llegar a interesar es este tema. ¿Un organismo internacional fácilmente puede entrar a Bolivia actualmente bajo este sistema socialista o no, no es tan fácil? A ver, tenemos un marco jurídico, tenemos normas que tenemos que cumplir, reglamentos, leyes departamentales, nacionales. Entonces los organismos internacionales, dependiendo de la característica jurídica que tienen, por ejemplo, existen ONGs internacionales, organismos de cooperación de país a país. Exacto. Entonces, los organismos internacionales prácticamente se basan en lo que son los convenios marco. Estos convenios marcos son tramitados ante la Cancillería y una vez que se emiten estos convenios marcos, prácticamente tienen la facultad jurídica de realizar actividades, cosa distinta, por ejemplo, como la Iglesia. Recientemente ha causado mucho revuelo la ley que proponen las iglesias evangelistas de otro tipo de religión que no son las católicas. ¿Por qué? Exacto. Porque las católicas se basan al derecho canónico. Exacto. Y ellas tienen otro tipo de tratamiento, porque el acuerdo que tienen es de Estado a Estado. Sacan su personería jurídica o en todo caso rinden a la Cancillería de la República y tienen su característica específica. En temas de recursos, cuando viene un financiamiento de afuera, actualmente es forzoso que antes de que reciba una ONG o una fundación el recurso de afuera tengan que pasar por vía el gobierno o puede hacerlo independientemente. Tiene que estar registrado en el BIFE. Si es de Estado a Estado, tiene que estar registrado y de hecho el 22389, el Decreto Supremo 22389, establece la norma específica de registro de las donaciones, cómo tiene que realizarse. El Estado tiene la obligación de registrar todas las donaciones, correcto, para ejercer control. Aparte de eso, ¿no? La ley 351, y me parece coherente desde un punto de vista lógico, si bien antes el Estado no aplicaba o no ejercía su rol como tal en las comunidades para fortalecer capacidades, para apoyar a las comunidades, ahora el Estado asume ese rol. ¿Y qué dice? Todos nos vamos a alinear al Plan Nacional de Desarrollo, todos vamos a hacer lo mismo. Y las ONGs que quieran trabajar, tienen que trabajar apoyando a lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, que es un concepto lógico. No vamos a hacer esfuerzos dispersos, porque también, como en todo caso, ¿no? Hay lo bueno y hay lo malo. Y también, como tú lo mencionaste al inicio de la entrevista, han existido instituciones que se han beneficiado de estos recursos para generar cierta sostenibilidad personal. Y ahora el Estado está asumiendo su rol de control para que estos conceptos sean trabajar en equipo bajo un mismo lineamiento, pero ahí yo lo veo un poco complicado aquellas instituciones que, por ejemplo, el tema de derechos humanos, o sea, eso generalmente podría ser que en algún momento no esté alineado bajo el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque es una defensa de un derecho humano. Entonces, yo creo que todavía queda varios conceptos jurídicos, que esto ya seguramente la parte legal lo analizará, respecto al ejercicio, ¿no? Hace un tiempo atrás hubo un recurso abstracto de inconstitucionalidad a la ley 351, presentada por el señor Villena, en ese entonces defensor del pueblo, el cual ha resultado negativo, ¿no? Han dicho que la ley 351 es constitucional. Posteriormente hubo una nota de recomendación de Mayna Kiain, que es el delegado de Derechos Humanos y el Derecho a la Libre Asociación en la ONU. O sea, esta ley 351 ha generado cierto movimiento por ahí y conceptos de mencionar, ¿no?, que se está vulnerando el derecho a la libre asociación, al libre pensamiento, con fines lícitos, lo que menciona la Constitución Política del Estado, ¿no? Pero creo que con el tiempo estamos trabajando en este concepto y vamos a generar nuevos mecanismos de fortalecer, porque también cuando toquemos el tercer bloque, yo creo que va a ser muy interesante el desafío que tienen las instituciones sin fines de lucro
dentro del contexto actual, porque se han puesto a pensar, o sea, ¿qué rol yo juego dentro de esta nueva economía, nuevo Estado, que el Estado asume su rol, donde antes el Estado no estaba? Entonces asume su rol, pero ¿cómo aportamos con el conocimiento que tienen las instituciones sin fines de lucro? ¿Cómo podemos aportar para ir en la misma línea, ¿no? Justamente, el cambio se siente, por eso muchas fundaciones que antes, en vez de beneficiar a la gente, se beneficiaban entre ellos, han desaparecido, ¿no? Correcto. Y con el tiempo, yo pienso que en estos 10 últimos años, yo pienso que un 70% de las fundaciones y ONGs han ido desapareciendo, ¿no? El hecho mismo, o cuál ha sido el efecto para que desaparezcan estas fundaciones. Bueno, en un reportaje precisamente que hacíamos en La Razón, se comentaba que nosotros ya somos considerados, ya no somos considerados como un país pobre. Entonces, bajo ese concepto, el financiamiento externo viene a temas puntuales de Estado a Estado, proyecto Mi Agua, y proyectos productivos. Más que todo claro, de desarrollo productivo. Correcto, correcto. Entonces, viene en ese concepto y prácticamente ya algunos financiadores salen. ¿Por qué? Porque Bolivia ya no es prioridad, porque ya ha salido de ese contexto. País en desarrollo, correcto, ¿no? país en desarrollo, y prácticamente por eso se limitan el financiamiento, y también un tema jurídico, porque recién a partir de la 351 y las normas tributarias que existen, del concepto de constitución como tal, se podría decir que se establece un criterio de control, ¿no? Porque antes muchas de estas instituciones con el disque ahí, no sujetos no obligados a llevar registros contables, posteriormente que lo vamos a hablar en la parte tributaria. Entonces no tenían su control, ¿no? O sea, suficiente para el financiador. Se ha visto algunas instituciones que hasta con recibitos realizaban el traspaso de fondos, y prácticamente o algunos hacían descargo directo con el financiador sin que la renta sepa nada, ni el Estado, y gracias. Correcto, ¿no? Y me parece positivo que se realice el control, y que este marco jurídico venga a fortalecer este proceso, y que se hagan legales y transparentes. Actualmente las instituciones, también lo vamos a hablar en la parte de gestión, están basándose al principio 5 de Estambul, que es transparencia en la rendición de cuentas. El Estado hace rendición pública de sus fondos, y las ONGs también, o las instituciones sin fines de lucro, que las denomino, vienen a hacer su rendición de cuentas y mostrar su aporte social que realizan. Y ahí existen nuevos retos, ¿no? Miren, nos queda mucho por hablar con Marco Mora. Sin más que decirle, mira, Marco tiene una empresa, un emprendimiento. Tu empresa consultora se llama MB Outsourcing. MB Outsourcing. Entonces, ustedes lo pueden buscar, experto en el área de lo que son fundaciones, ONGs, ese sector sin fines de lucro, que realmente a veces nosotros no sabemos cómo funciona esta parte, y muchas personas que trabajan piensan que solo se hace una contabilidad normal, pero como verán, desde inicio, desde el término jurídico, ya está teniendo ciertas apreciaciones que nos llevan a que realmente estas ONGs, fundaciones, tienen que ser llevadas adecuadamente en sus actividades normales que se realizan. Entonces nos vemos en la segunda parte. Gracias. Gracias.